Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para la audiencia, para tu equipo, para todos. Un placer, como todos los miércoles, y vamos a continuar por estos leyendas, mitos y tradiciones, y seguimos con el Escorial, si te parece, Carmen. Y sí, porque hay tantas tradiciones, ¿no? Pero para no cansar vamos a hacer unas poquitas. Unas poquitas que nos han quedado, y que hablan de ese Escorial de El Renegado, una de las leyendas más importantes dentro de estas que estuvimos analizando. Sí, el renegado consideran que es un obrero del monasterio que se había convencido, porque había rumores, los reyes siempre estaban endeudados en esa época por las guerras, ¿no? Sí. Entonces había pensado que el rey no podía sufragar los gastos de tan enorme, gigantesca obra. Sí. Entonces dijo, bueno, si no me van a pagar, yo me cobro solo. Claro. Entonces se robó realmente una bolsa llena de monedas de oro y escapó hacia el monte, ¿no? Sí. Como está ahí en la Sierra de Guadarrama. Pero tuvo tan mala suerte que se cayó en una ciénaga. ¡Ay, qué horror! Allí con todos sus dineros. Y siempre, viste que son horrorosas, siempre son atroces las leyendas del Escorial, ¿no? Claro. No en vano ir en una de las puertas del infierno. Sí, son así. Y siguiendo un poco con estas leyendas del Escorial que tanto hablamos de Felipe II, también hay leyendas con sus cuatro esposas, ¿puede ser? Las esposas de Felipe II fueron 4 o 5. Sí, y hay leyendas acerca de las pobres. Sí, y hay leyendas, a ver, ¿cuáles son las leyendas que tienen se dice de sus que María de Portugal, María Tudor, o Tudor, Isabel de Valois y Ana de Austria, que fueron sus 4 esposas, porque ella iba a ser rey de Inglaterra, ¿no? Sí. Por eso estaba casado con María Tudor. Paseaban después de muertas con cirios, con velas en sus manos por la lonja del monasterio durante las noches de luna llena. Mira. Yo quiero explicar, porque mucha gente entiende que lonja es solamente lo que conocemos, el parche del tambor de pronto. Pero lonja se le decía a esas esplanadas enormes que había frente a los monasterios, que las hay frente a lugares importantes o en las grandes plazas, donde se reunían los comerciantes, no los mercaderes que comerciaban al por menor, sino los comerciantes mayoristas. Entonces se decía la lonja. Y bueno, cuando uno habla de la lonja del monasterio del Escorial, es ese enorme espacio que hay frente al Escorial, el lugar donde mejor se puede sacar una foto, tiene una mejor perspectiva, todo. Bueno, esa es la lonja. Parecería que por allí caminaban esas 4 reinas con sus cirios encendidos y que algunos las veían, o por lo menos sus siluetas. Claro, es maravilloso, Carmen, cuántas leyendas acerca del Escorial, y las hemos ido poco a poco desentrañando. Pero hoy te invito, si te parece, a ir a otro lugar. Vamos a ir a nuestro país, a esa curva de la muerte, en el Museo Oceanográfico, que también hay una leyenda allí. Sí, tiene varias, ¿no? Varias, Pero, porque no olvidemos que fue un cabaret. Claro. Antes de ser lo que le llamamos el Museo Oceanográfico, le llamamos lo que se llama Oceanográfico, y es. Al haber sido un cabaret de mala fama en aquella época, resulta que había muertes, indudablemente. Claro.
porque entre gente que de pronto se vengaba de otra, había peleas, había cosas y bueno, había muertos. Ese lugar tenía en especial, porque ahora la sacaron, una curva muy pronunciada, y esa curva de la muerte, que por supuesto que yo la llegué a conocer y casi todos los que nos están escuchando también, porque no hace tantos años que cambiaron el diseño, dicen que, entre otras leyendas que hay, que aparecía una figura extraña, fantasmagórica, haciendo gestos, como si le rogara a los automovilistas que aminorasen la velocidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué que aminorasen la velocidad? Porque indudablemente era una curva muy peligrosa, y muchísima gente derrapaba en ella, salían hacia afuera y tal vez se estrellaban contra algún paredón o contra algún árbol o algo, y bueno, y sucedían accidentes muy serios, entre los cuales había un nivel de mortandad importante. Lo mismo, no veían a alguien que estaba cruzando la calle y lo atropellaban, por esa curva tan cerrada que las autoridades tuvieron que optar por eliminarla, esa curva, ¿no? Sí, del todo no la han eliminado, te diré. Sí, de todas maneras tiene sus problemas esa zona. Pero bueno, este espectro, fantasma, según lo mires, es amigable o de mal agüero, porque cuando aparecías era porque estaba avisando que venía un accidente mortal, pero bueno, intentaba alertar al automovilista, ¿no? Ahora, eso recuerda mucho, y me gusta porque estamos relacionándolo ahora con la literatura. Recuerda a un personaje de Charles Dickens, el guardavías, que en uno de los cuentos de Dickens, que son de terror más populares, no quiere decir que los cuentos de Dickens todos sean de terror, por favor, uno de los cuentos de terror que escribió, más populares del siglo XIX, una figura fantasmal aparecía parada sobre una boca de túnel muy tenebrosa, y hacía exactamente esos mismos gestos que se cuentan aquí. Y capaz que era el fantasma del cuento de Dickens. Sí, tal vez la leyenda surgió a partir de la lectura de este cuento de Dickens. Hacía esos mismos gestos antes de cada choque de tren. Mira. Entonces, en el caso de la curva de la muerte, la silueta atenta era sustituida a veces por gente extraña que cruzaba la calle antes que los conductores doblaran, ¿no? O sea, que podía ser que hubiera una persona real que estuviera alertando a los conductores. Pero en otros casos se cree que era esa figura espectral, ¿no? Y eso es lo que tienen las leyendas, ¿no? Que quedan ahí y no se puede saber muy bien ni indagar mucho más porque es lo que se puede saber. Sí, no, en realidad este se asemeja tanto a ese cuento de Dickens, que además estuvo Dickens en el siglo pasado, en el anterior, bueno, pero en el siglo XX se leía mucho a Dickens, sobre todo a principios, ¿no? Y hasta mediados del siglo XX. Así que puede ser que haya salido de allí. De ese cuento. En fin, muy interesante. Vio alguna sombra, alguien vio algo, lo relacionó y a partir de allí así surgen las leyendas. Claro que sí. Y te invito, si te parece, vamos a seguir a otro lugar. Te invito, si te parece, Carmen, vamos a indagar esas leyendas en Alcalá de Henares, esa hermosa ciudad de donde Miguel Cervantes, se conserva aún la casa de Miguel Cervantes. Sí, y justamente por eso me gusta, porque también tiene relación esa leyenda con la literatura, ¿no? Claro. O sea, la podemos relacionar, ¿no? Sí. Relación. Bueno, Miguel Cervantes escribe
y aún haré cuenta que voy caballero sobre el caballo Pegaso, o sobre la cebra o alfana en que cabalgaba aquel famoso moro Musaraque, que aún ahora yace encantado en la gran cuesta Zulema que dista poco de la gran Compluto. Antes de empezar con la leyenda, expliquemos un poquito lo que quería decir Cervantes, ¿no? A ver. Porque tiene algunas palabras que la gente de pronto no recuerda o no entiende, porque han caído en desuso. A ver. Él dice que sobre el caballo Pegaso o sobre la cebra, perfecto, o alfana. Bueno, ¿y qué es alfana? Alfana es se considera un caballo muy corpulento y brioso. Entonces él imagina a aquel moro Musaraque, aquel árabe que cabalgaba fuera en una cebra, fuera en un caballo tan grande y tan brioso como es una alfana. Entonces, ahora, ¿por qué surge la leyenda? La leyenda es referida a uno de los motivos por los que los árabes conquistaron la península ibérica, que era el de encontrar la famosa mesa de Salomón. Mira. El rey Salomón había construido para el templo fantástico que había hecho en Jerusalén una mesa fabulosa que contaba, según decían, con 365 patas de oro y piedras preciosas. Mira. Imagínate el tamaño que podía tener esa mesa con 365 patas. Algunos dicen que las piedras preciosas en su mayoría eran esmeraldas, y por eso la llamaban también la mesa verde, de un valor incalculable. Ahora, la mesa salió de Palestina y fue llevada a Roma por Tito como botín de guerra cuando tomaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Imagínate qué botín de guerra, ¿no? Semejante. Bueno, siglos más tarde, el rey visigodo Alarico conquista Roma y se queda fascinado con la mesa y la traslada a Hispania, o sea, a la España actual, durante el gobierno de su sucesor Ataulfo, y se deposita definitivamente en Toledo, imagínate. Claro, estaba cerca de Alcalá de Henares. Claro. Entonces, cuando Toledo se convierte en la capital del reino hispano visigodo, queda allí, en ese lugar, depositada esa de mesa de incalculable valor y belleza, imagínate. Bueno, a principios del siglo XVIII los árabes invaden la península y las autoridades toledanas, ante esa llegada del invasor, que saben que además iba a buscar especialmente esa mesa, esconden su tesoro más preciado, que era esta mesa que hablamos, y lo ocultan en los alrededores de Alcalá de Henares. Mira. En un lugar que desde entonces se llamó Monte Zulema. Y Zulema es en alusión al rey Salomón. Pero además Zulema también quiere decir mesa. O sea, tenía dos acepciones que tenían una relación clara, ¿no? Salomón y otro, la mesa. Por eso ponen Monte Zulema. Y las casualidades de ese nombre, bueno, hoy el monte se llama San Juan del Viso, es que claramente ese monte tiene una forma de mesa. Qué increíble. Es increíble, ¿no? Un poquito tipo meseta tiene arriba, o sea que tiene una forma de mesa. Entonces, la historia dice que dos generales musulmanes eran Tarik y Musa. Musa es aquel al que nombra con todo su nombre Cervantes cuando dice Musaraque. Bueno, estos generales competían por encontrar la mesa, lógico. Y bueno,
finalmente uno de ellos la encuentra. ¿Y dónde la encuentra, Carmen? La encuentra aparentemente justamente en el monte Zulema. Ajá. Pero no saben cómo la encuentran, ni por qué, ni si mató a todos sus, diríamos, sus subalternos que lo acompañaban para que nadie contara. Claro. O sea, hay muchas leyendas alrededor de Musa también. Claro. Porque, ¿qué pasa? Tariq y Musa, esos comandantes de las tropas, buscaban la mesa, pero tenían que entregarla al rey musulmán. Ahora, aquí que Musa, cuando la encuentra, en esos alrededores de Alcalá, en donde está el monte Zulema, la codicia puede más que el deber. Cosa que pasa con cierta frecuencia en el ser humano. Entonces intentó ocultar que la había encontrado. Por eso hay leyendas que dicen que mató a todos los subalternos que estuvieron presentes en el hallazgo, ¿no? Claro. Entonces, cuando concluye la campaña, los dos generales, estos comandantes que se presentan ante el rey, Tariq y Musa, que fueron convocados para que le entregaran los objetos, los tesoros, los botines de guerra, lo que habían conquistado, pero su sorpresa es grande cuando no encuentra la famosa mesa. Claro. Entonces el rey le preguntó primero a Musa si la había encontrado, él responde que no, que no sabía ni siquiera dónde la habían ocultado. Tariq se había enterado, a pesar de que se cuenta que había matado a su subalterno, pero bueno, le había llegado que lo que decía no era cierto, que realmente la había encontrado. Entonces lo interrumpe a Musa y le dice, mientes. Claro. Y como muestra, le enseñó una pata de las 365 de la mesa que había podido conseguir. Bueno, te imaginas que el lío que se armó. Fue ajusticiado, o sea, sentenciado a muerte, y dicen que desde entonces Musa yace encantado, así aparece como un fantasma también, en la cuesta del Zulema, del monte Zulema, donde posiblemente creen que sigue oculta su mesa, que nunca fue hallada y que dista poco del Gran Complutum. Y es interesante decir qué es la Gran Complutum, ¿no? Sí. Bueno, porque la gente a veces pienso que se pregunta o no repara en que la Universidad Complutense de Madrid, ¿por qué se llama Complutense? A ver. Y viene por el Complutum. Complutum era una ciudad a unos 20 kilómetros de Madrid, en la margen derecha del río Henares, que los romanos habían fundado. Y su origen, el origen de Complutum, se remonta a finales del siglo I antes de Cristo, cuando la población complutense abandonó el cerro, ese cerro que nombramos después como San Juan del Viso, que dijimos hoy, para instalarse en tierras más fértiles. Entonces, además querían acercarse a las grandes vías de comunicación. Y se construyó una moderna ciudad con nueva planta, con un paisaje muy romano, todavía se encuentran ruinas arqueológicas. Bueno, esa ciudad recibió el rango de municipio y ese extenso territorio de Complutum, si sería extenso, que abarcaba parte de Madrid, de las provincias de Guadalajara, de Cuenca y de Toledo. Bueno, era en lo que se llamaba la Celtiberia, de los celtíberos. Entonces es muy interesante porque me parece que estas leyendas nos hacen recuperar partes de la historia y también ampliar nuestro vocabulario, porque palabras que han quedado en desuso las podemos
reconocer después de una leyenda de estas, ¿no? Sí, es muy cierto lo que decís, Carmen, porque estás hablando, ¿no? Y ya te estás ubicando en la actual España, con una comunidad como es Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, distintos lugares que de donde recibe el nombre, ¿no? Este nombre que quizás no teníamos idea de dónde provenía, ¿no? Claro, por eso la Complutense, que uno dice la Complutense, bueno, viene de la Gran Complutum, fundada por los romanos, ¿no? Claro. Y realmente la costa del río Henares, sí, desde épocas prehistóricas fue un lugar de asentamiento humano. En la edad del bronce, en la edad del hierro, mirá de qué épocas estamos hablando, ¿no? Sí. Se han podido documentar un gran número de yacimientos de larga ocupación, porque los restos que han encontrado son de distintas edades. Claro. Distintas edades quiere decir que son de muy larga data, y han confirmado que había lugares de habitación, había lugares defensivos, había lugares con un urbanismo ya ciertamente complejo, con un cierto diseño de calles, en fin, lo que significa que esa zona fue habitada desde muy antiguo. Y el cerro ese de San Juan del Viso se consideró siempre un lugar privilegiado, porque era como una fortaleza natural desde la que se controlaban las principales vías de comunicación, ¿no? Entonces la antigua Complutum se desarrolló políticamente en ese cerro, justamente por ser una fortaleza natural, pero también se tuvieron que mudar a lugares más fértiles, porque en ese cerro no se podía plantar nada prácticamente, ¿no? Y bueno, y como fue en la época de Augusto fuertemente romanizada, los restos visibles que existen hoy son, bueno, de una posible cisterna que hubo en la época romana, de unas termas públicas, los romanos tenían muchas termas, y bueno, y se han excavado, hay un equipo que incluso está excavando Sandra Azcárraga, es la arqueóloga que dirige el equipo, y bueno, y como que todos los días se están descubriendo algo. Cosas nuevas. Importante. Y qué importante también cómo nos acercaste a esta leyenda de la mesa del rey Salomón, y nos ubicaste en esta maravillosa ciudad de Alcalá de Henares, preciosísima esta leyenda que compartiste, y el resto también, Carmen, como todos los miércoles, un placer escucharte, y nos estaremos encontrando el próximo miércoles entonces. ¿Cómo no? Fue un placer para mí también. Un gusto, Carmencita, que pases muy bien. Vivencias.